Muy buenos días. El día de hoy vamos a recuperar la sesión de la clase no dictada del feriado del 1 de mayo. ¿De acuerdo? Eh, Hemos empezado a conversar y hace algunas clases de cimentaciones superficiales. Eh, En principio, desde su connotación general, ¿no? De entender que es una cimentación superficial. ¿Por qué una cimentación califica como superficial? Nos dirigimos a la E050 para hacer esa distinción y notamos que, acorde con las exigencias de la norma, se nos presenta una condición de forma, una condición de esbeltez, de relacionar la profundidad de cimentación con su ancho para hacer esta suerte de selección primigenia, ¿no? Resuelto esta primera o resuelta, digamos, este primer análisis, correspondía luego ya dentro de las cimentaciones superficiales y dependiendo de las condiciones particulares de cimentación, definir si usábamos concreto simple, particularmente concreto ciclopio, o si teníamos o si tenemos la necesidad de utilizar concreto armado, ¿no? Las clases previas han estado direccionadas básicamente en conversar un poco, en distinguir un poco las condiciones y las características generales propias de la cimentación corrida ciclópea, ¿no? Dijimos que para que la cimentación corrida ciclópea con sus limitaciones pueda considerarse una cimentación con una respuesta mecánica adecuada, deberían confluir alguna serie de situaciones importantes de remarcar, ¿no? ¿Cuáles son esas condiciones importantes de remarcar? Obviamente que el sistema estructural sea un sistema de muros portantes, particularmente albañilería confinada, que la capacidad resistente del terreno sea una capacidad resistente pues acorde, ¿a qué me refiero? Con una rigidez mediana, eh, poco deformable, ¿no? Poco deformable, no muy compresible, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque, repito, para que el concreto ciclópeo tenga una respuesta mecánica estructural válida, no debe estar sujeto pues a tracciones, ni siquiera a tracciones menores, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a agrietar con mucha facilidad. Ese es un nivel de análisis muy importante a merituar cuando decidimos finalmente usar cimentación corrida ciclópea, de la mano del concreto ciclópeo, ¿de acuerdo? Pero bueno, no todo, pues muchas veces algún astro se puede desalinear y vamos a tener que pensar en alguna otra solución al respecto. ¿A qué me refiero en particular? Es la primera migración, ¿no? Que migrar del concreto corrido ciclopio al concreto, perdón, de la cimentación corrida ciclopia a la cimentación corrida armada. Esa migración, en principio, por que básicamente la capacidad de los suelos van disminuyendo, ¿no? Si la capacidad, por tanto, de los suelos van disminuyendo y también propios de la heterogeneidad de los mismos, es posible que empecemos a tener o la estructura empieza a sentir asentamientos diferenciales. Si empiezan a sentir asentamientos diferenciales, por menores que sean, es muy probable que ya el concreto ciclópeo no los pueda tomar, no los pueda controlar, ¿no? Es por eso que surge la necesidad y en esos casos de armar los cimientos o armar los sobrecimientos o armar los cimientos y los sobrecimientos, ¿no? Y la concepción general del armado de los cimientos y los sobrecimientos, en principio, acorde con su estado principal de esfuerzos, es armarlos como vigas, ¿no? Dijimos que cuando pasamos del concreto ciclopio, perdón, cuando pasamos del concreto simple al concreto armado, por exigencia normativa, esta migración sugiere la presencia de una cantidad mínima de acero
para calificar un elemento de concreto armado como tal. Hemos dejado en suspenso el análisis de la cantidad mínima de acero en vigas de cimentación, perdón, en sobre cimientos armados corridos y en cimientos corridos armados, porque, vamos, ese análisis lo vamos a hacer más adelante cuando hablemos de vigas, ¿no? De manera mucho más profunda. ¿De acuerdo? Ok. Luego, vamos a ver, se pueden seguir desacoplando algunas cosas respecto de la intención inicial, pues, de usar el cimiento o el tipo de cimiento más económico posible. Y ahora toca hacer otra migración. ¿A qué me refiero con hacer otra migración? Me refiero a, salir de un sistema de muros portantes y pasar, por ejemplo, a un sistema aporticado o a un sistema dual, ¿no? Ya la concepción finalmente de los niveles de entrega de carga al terreno cambian drásticamente, ¿no? Entonces ya cuando nos vamos saliendo de eso, e incluso de la mano con de repente menores capacidades portantes de los suelos también, ya tenemos que pensar en otro tipo de cimentación, particularmente zapatas, ¿no? Y la clase anterior empezamos a hablar de las zapatas aisladas, siendo pues dentro del abanico de zapatas, digamos, el de más uso directo, no sé si decir el de uso más recurrente, pero dentro de la gama de las zapatas, el de análisis más simple, si viene el caso, ¿no? Hablar de zapatas aisladas. ¿Qué eran o qué son zapatas aisladas? Son zapatas que están conteniendo la carga de una sola columna, ¿de acuerdo? Hicimos un distingo también porque podría aparecer una suerte de tipología respecto de las zapatas aisladas. Dijimos que dependiendo de la ubicación de la columna respecto del eje centroidal de la zapata propiamente, podemos tener zapatas concéntricas o zapatas centradas, podemos tener zapatas excéntricas de esquina o podemos tener zapatas excéntricas medianeras, ¿no? Reflexionamos un poco respecto de qué implica o qué implicancia tienen, particularmente en los elementos de cimentación, esta suerte de excentricidad geométrica, ¿no? Juegan un papel muy importante, vamos, decisivo, diría yo, esta suerte de las excentricidades geométricas juegan un papel decisivo finalmente en el diseño de las fundaciones, de la cimentación en general. Así que hay que tener mucho cuidado en controlar adecuadamente esta suerte de excentricidades. ¿Ok? Entonces, ya si empezamos a hablar de zapatas aisladas, llega un punto en que las zapatas aisladas también ya dejan de ser eficientes estructuralmente, ¿no? ¿Por qué las zapatas aisladas dejan de ser eficientes estructuralmente? Básicamente entre otras de repente, pero dos fundamentales, ¿no? Una, porque la capacidad portante de los suelos se sigue reduciendo, y la otra, por la presencia de excentricidades que sugieren, repito, las excentricidades, en este caso particular, en el caso de cimentaciones, las excentricidades sugieren incrementos importantes de la transmisión de esfuerzos a los suelos. Entonces, repito, ya cuando estas situaciones se van presentando en nuestra demanda de cimentación, ya tenemos que pensar desde la visión de las zapatas, o en combinar zapatas, o en conectar zapatas, ¿no? O en combinar zapatas o en conectar zapatas, ¿no? Entonces aparecen estos conceptos de zapatas conectadas y zapatas combinadas, que es la que vamos a conversar un poquito. ¿Qué son zapatas conectadas? Llamadas también zapatas en voladizo o ligadas. Se unen mediante unas vigas de cimentación. Al elemento de conexión, que es la famosa viga de cimentación, se le llama también viga centradora. Viga centradora. Pero ¿cuál es el afán de la viga de cimentación en la connotación que este tipo de cimentación tiene?
es centrar la carga, particularmente las reacciones del suelo, propios que, propios que de cimentación excéntrica. Cuando tengo cimentación excéntrica como esta, por ejemplo, cuando tenemos cimentación excéntrica como esta, si la carga está bajando por acá, ¿no? Y este es el centro de la zapata, esta es la zona más esforzada, por obvias razones. Esta de acá es la zona más esforzada de la zapata, es decir que los esfuerzos acá van a ser mayores en esta zona que en esta zona, ¿no? Y muchas veces esta amplificación de los esfuerzos por este efecto de excentricidad hace que en esa zona muy puntual exceda o se coloque muy por encima de la capacidad admisible de los suelos, ¿no? Entonces, es importantísimo controlar este despegue, ¿no? Este incremento sustancial de los esfuerzos en el terreno propios que de las excentricidades geométricas. Entonces, ¿cómo controlamos esta situación? O combinando zapatas o conectando zapatas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué son las zapatas combinadas? Soportan las descargas de dos o más de dos columnas, también se conocen como el nombre de zapatas continuas, suelen ser rectangulares o trapezoidales. Se opta por esta solución cuando se tienen dos columnas muy juntas y al calcular el área necesaria de zapatas para soportar los esfuerzos admisibles sobre el suelo, nos da que sus áreas se superponen. Claro, o sea, vamos, finalmente, repito, cuando la capacidad del terreno va disminuyendo y cuando las condiciones de carga van aumentando y de repente tenemos excentricidades importantes en la cimentación aislada, que amplifiquen los esfuerzos transmitidos a los suelos, en suelos ya deficitarios mecánicamente, repito, tenemos que pensar en estas opciones, ¿no? O combinar zapatas o conectar zapatas, ¿de acuerdo? Y aparece un abanico de opciones y posibilidades, ¿no? Finalmente, una pregunta muy recurrente es, ¿por qué optamos, no? Opto por combinar, opto por conectar, y realmente no hay una respuesta única al respecto, ¿no? Es un poco complicado dar una respuesta única, va a depender de cada caso en particular. Muy relacionado con el costo de la implementación. Desde mi perspectiva, por ejemplo, eh, o digamos, o el criterio, o uno de los criterios que marca la diferencia muchas veces entre la decisión de conectar o combinar va por el lado de la cercanía de las columnas, ¿no? Cuando las columnas tienen un nivel de cercanía importante, sin poder darles pues un nivel de cercanía, digamos, determinado, ¿no? Me gustaría decirle pues 1,20 m, 1,50 m, 1,80 m, 2 metros, ¿no? Pues, también hay que analizarlo, ¿no? También hay que analizarlo. Va a depender también de las dimensiones de las zapatas aisladas, entenderán. Pero digamos, cuando las columnas son pues particularmente cercanas, sí la opción más económica, porque ambas mecánicamente funcionan bien, ambas estructuralmente funcionan bien, pero ya un poco desde la visión de la economía y de la constructabilidad, cuando las zapatas tienen un nivel de cercanía importante, la decisión va por el lado de combinar zapatas casi generalmente. Y más bien cuando las columnas se van alejando, la decisión va más bien del lado de conectar zapatas. Por una cuestión económica sobre todo, ¿no? ¿En qué caso se recomienda usar zapatas combinadas y zapatas conectadas? Vamos a listar un recorrido, seguramente entre otros también, pero estos me parecen eh, razonables de identificar y comentar. Un caso inicial, cuando dos columnas están relativamente juntas, de tal manera que al plantear zapatas aisladas, estas se llegan a traslapar. Es muy común, ¿no? Pero lo que pasa es que muchas veces eh, digo tratamos porque me incluyo, ya no ahora, ¿no? Pero vamos, sobre todo cuando uno recién empieza a hacer este tipo eh, de resolver cimentaciones, trata de resolver todo con cimentación aislada, con zapatas aisladas, ¿no?
El problema cuando tratamos de resolver todo con zapatas aisladas es que dependiendo de las condiciones geotécnicas y dependiendo de las condiciones de carga, recuerden que cuando hacemos esta suerte de transmisión de cargas al terreno, la capacidad resistente de los suelos pues, es una capacidad resistente limitada respecto de la resistencia de los materiales estructurales, ¿no? Del concreto, del acero, hay una diferencia abismal. Entonces, es por eso que las áreas de contacto superficiales del elemento de cimentación y el terreno van a marcar la diferencia. ¿Por qué? Porque cuando incrementamos el área, disminuimos el esfuerzo de transferencia. Eso es fundamental, ¿no? Entonces, es un parámetro de diseño fundamental para las cimentaciones. Entenderán que cuando la capacidad resistente de los suelos va bajando y tengo columnas con un nivel de cercanía, vamos, importante, y quiero resolverlo con zapatas aisladas para cada una de las columnas, va a llegar un momento que la necesidad o la demanda de área va a ser propios de la cercanía de las columnas, que en algunos casos empiece a sentir una suerte de traslape volumétrico de las zapatas pensándolas en zapatas aisladas, ¿no? En esos casos, claramente lo que conviene es combinar zapatas, ¿no? Generar una sola zapata y que de esa zapata salgan finalmente las columnas que correspondan. El caso número 2, cuando la zapata de la columna exterior, cerca al límite de propiedad, tiene dimensiones muy grandes y es antecono, lo mismo, ¿no? Lo mismo, ¿no? Repito, cuando pensamos resolver todo con zapatas aisladas, independientemente de la geometría, el largo y el ancho, sobre todo de la mano con baja capacidad resistente de los suelos y además con excentricidades, se nos puede ir complicando un poco la tarea, ¿no? Se nos puede ir complicando mucho la tarea. Entonces, dependiendo del nivel de cercanía de las columnas, optaremos por combinar zapatas o por conectar zapatas. Otro caso, por ejemplo, cuando las zapatas de las columnas exteriores cerca al límite de propiedad tienen una gran excentricidad. Sí, pues no, a ver, y esto se puede convertir en un círculo vicioso. ¿A qué me refiero en particular, no? Imaginen esta zapata exterior, esta zapata medianera, la carga baja pues por las columnas, ¿cierto? La carga baja por las columnas. Y miren, esta dimensión en este sentido, es muy importante analizar, porque cuanto más va aumentando la zapata en esta dirección, respecto del centro de la zapata, ¿qué cosa va aumentando también? Va aumentando la excentricidad. Y si aumenta la excentricidad, los esfuerzos se amplifican. Entonces, podría parecer hasta ilógico, pero hay que tener mucho cuidado cuando hacemos diseño y cimentaciones, porque no basta solamente con aumenta tamaño, aumenta tamaño, aumenta tamaño. Aumentar tamaño es contraproducente por este tema de las excentricidades. Pero además, si la capacidad resistente de los suelos ya de por sí es menor o es reducida, aumentar tamaño en las de las zapatas, ¿qué significa? Aumentar volumen de concreto. Y cuando aumentas volumen de concreto, estás aumentando el peso propio, ¿no? Entonces, estás aumentando la excentricidad y además estás aumentando el peso, ¿no? Entonces, eso es contraproducente. ¿Qué hay que hacer? O combinar zapatas o conectar zapatas dependiendo de la geometría y de las condiciones generales de la estructura. Caso número 4. Para mejorar el comportamiento de una estructura entre efectos de volteo y esfuerzos horizontales que puedan generar problemas al sistema con las zapatas aisladas. Y bueno, la tendencia propia pues de los estudios de mecánica de suelos, propio de la presencia, en el caso nuestro, imprescindible de fuerzas sísmicas para el diseño estructural, la sugerencia ya es buscar en la cimentación lo que nosotros llamamos redes de cimentación. Es decir, que toda la cimentación esté conectada. ¿Por qué? Porque promovemos un comportamiento en conjunto, ¿no? Lo que yo llamo es un comportamiento solidario, ¿no? Toda la cimentación se vuelve realmente solidaria y trabaja en conjunto, un trabajo monolítico en conjunto,
Con eso obviamente vamos a controlar adecuadamente o vamos a mejorar en todo caso el performance de la edificación, tanto para cargas laterales como para cargas verticales y como para momentos flectores o para posibles volteos. ¿Cómo conseguimos esto? O conectando zapatas, o combinando zapatas, o de repente, como vamos a ver más adelante, pensando en losas de cimentación. ¿Verdad? Y un caso número 5, cuando una estructura está constituida por dos o más columnas que se apoyan sobre un suelo de baja capacidad portante, es preferible optar por una cimentación única para evitar asentamientos diferenciales y lograr un mejor comportamiento. En efecto, a lo que les digo, ¿no? Y estamos redundando un poco, ¿no? Si la capacidad portante del suelo va reduciendo, por ende se va haciendo más deformable, y en aras exclusivas y conociendo también la heterogeneidad de los suelos, y dependiendo de los niveles de carga a las que va a estar expuesta esta cimentación, para evitar no solamente daños finalmente en la subestructura, porque finalmente los daños o los asentamientos diferenciales en las subestructuras van a marcar directamente alguna patología, seguramente entre menor, intermedia o mayor, en la superestructura, que es importante cuidar. ¿De acuerdo? Entonces, en esos casos, para que todos los cimientos sean solidarios y trabajen en conjunto, es bueno, repito, o conectar, o combinar, o hacer una losa de cimentación. Entonces, cuando pensamos en conectar zapatas, aparece pues este concepto o este elemento estructural muy importante para estos quehaceres, que es o son las vigas de cimentación. ¿Qué son las vigas de acá simplemente me detengo un par de minutos con aras a que ustedes, por favor, puedan indagar al respecto. Comparar vigas desde nuestro, digamos, desde nuestro quehacer ingenieril peruano, ¿ya? Comparar vigas de cimentación con vigas de conexión. ¿Son iguales? ¿Son diferentes? ¿Cuáles son sus mecanismos? ¿Cuáles son sus exigencias? ¿No? ¿Cuáles son sus criterios de diseño generales? Tienen connotaciones distintas. Digo esto porque esta definición que voy a leer ahora, que ya la había leído previamente, no corresponde en estricto a lo que nosotros consideramos viga de cimentación en nuestro quehacer constructivo peruano. Está más alineado con lo que nosotros llamamos o conocemos como vigas de conexión. Y lo leo. Dice, la viga de cimentación es una estructura de concreto armado que se utiliza en suelos de baja resistencia, eso es cierto, y sirve fundamentalmente para evitar y disminuir los asentamientos diferenciales ante el sismo, que, a diferencia del sobrecimiento armado, no necesariamente soporta muros, sino conecta zapatas. Para su diseño, las cargas se toman de forma invertida, es decir, de abajo hacia arriba, debido a la reacción del suelo. Ok, repito, este concepto o esta definición aplica más, de acuerdo a nuestro quehacer ingenieril peruano, a lo que es una viga de conexión y no una viga de cimentación. ¿Cuál es la diferencia? Que las vigas de conexión son, por ejemplo, un cimiento armado o un sobrecimiento armado tiene la connotación de una viga de conexión. ¿Por qué? Porque está relacionada con tomar adecuadamente posibles asentamientos diferenciales. ¿No? La intención de las vigas de conexión es controlar los asentamientos diferenciales. La pregunta entonces es, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es la intención de las vigas de cimentación? La intención de las vigas de cimentación son distintas. ¿Sí? La intención de las vigas de cimentación son otra cosa que controlar excentricidades. Controlar excentricidades geométricas y excentricidades de carga en los elementos de cimentación. Les pido por favor que revisen esto un poquito porque finalmente su concepción es distinta.
La idealización incluso que hacemos para su análisis y posteriormente para su cálculo tiene connotaciones distintas. Ahora, visualmente, como una presentación en un plano, son muy parecidas, ¿no? Son muy parecidas, ¿no? Tiene digamos, la condición y la convicción de una viga, ¿no? No hay vuelta que darle, pero, digamos, para efectos de idealización, para efectos de análisis y para efectos de modelación y para efectos de diseño propiamente, tienen connotaciones distintas, ¿no? Las cargas a considerar son distintas, las condiciones a considerar son distintas, así que tener un poquito cuidado con eso, pero visualmente van a ser muy parecidas finalmente, ¿de acuerdo? Proceso constructivo, dice, después del trazo y replanteo y de la colocación del solado, que será guía de la colocación del acero, se coloca el acero de refuerzo propiamente. Hay que considerar los dados de concreto para asegurar los recubrimientos inferior y de los costados de la viga según las especificaciones del proyecto propiamente. Se deberá amarrar el acero de la viga de cimentación al acero de la columna dentro de la zapata. Sí, esto es importante. El acero de refuerzo de la viga de cimentación debe anclar en lo que nosotros llamamos y conocemos núcleo confinado de las columnas, ¿no? Esto que estoy resaltando es el núcleo confinado de las columnas. En ese núcleo confinado de las columnas es recomendable que el acero de refuerzo de las vigas de cimentación, obviamente donde termina las vigas de cimentación, porque podemos tener una viga de cimentación particularmente larga que sobrepase 2, 3, 4, 5 columnas, pero donde finalmente termina hay que anclarlas adecuadamente dentro del núcleo confinado de las columnas. Las vigas de cimentación se podrán vaciar con concreto premezclado, concreto preparado en obra. Previo al vaciado se debe limpiar la superficie y humedecerla, luego se vaciarán monolíticamente con la cimentación, con la zapata a conectar. El vibrado del concreto es importante, el curado del concreto es fundamental, esto ya lo hemos hablado amplio en algunas clases previas. ¿Por qué es importante el vibrado y por qué es importante el curado? Por vaso, básicamente por conseguir o procurar llegar al F'C resistente, ¿no? Esta es la meta resistente del concreto. Vamos a poder llegar, si no lo vibramos adecuadamente, vamos a poder llegar, si no lo curamos adecuadamente, es muy poco probable. Es muy poco probable, ¿de acuerdo? Recuerden que finalmente el F'C que nosotros encontramos en nuestras probetitas cuando las llevamos a romper, este F'C es lo que nosotros conocemos como potencial resistente. ¿Ok? Potencial resistente del concreto que estamos utilizando. La pregunta es, el elemento o el concreto puesto en condición real, es decir, el concreto en la columna, el concreto en la viga, el concreto en la placa, el concreto en la zapata, ¿realmente yo puedo decir que tiene la resistencia de la probeta que hemos roto con el mismo concreto que hemos vaciado luego el elemento estructural? No necesariamente, ¿no? Generalmente no. Generalmente su resistencia es menor, porque son condiciones distintas, ¿no? No vamos, curar una columna, si bien es cierto, podemos hacer un trabajo curado, pero el nivel de curación que vamos a tener es el mismo que el curar una probeta en un laboratorio, va a tener diferencias, ¿no? Va a tener diferencias. El, digamos, el manejo de la uniformidad del concreto en una columna es el mismo que la uniformidad del concreto en el cilindro que nosotros finalmente hemos dispuesto para su probanza, son condiciones distintas, ¿de acuerdo? Son consideraciones a tener. Eh, pero bueno, en algún momento ya incluso las zapatas dejan de tener idoneidad constructiva, ¿no? Por varias razones, ¿no? Puede ser que la capacidad resistente de los terrenos vayan disminuyendo, puede ser que los niveles de carga de la superestructura vayan aumentando también, que sugiere pues que la presencia de zapatas, ¿no? En sus diferentes tipos y facetas,
estén ocupando áreas respecto del área cimentable del orden del 50% por encima del área total, ya en esa condición, pues es bueno preguntarse, ¿no? ¿Debo seguir pensando en sistemas de cimentación en base zapatas? Yo creo que mejor vale la pena dar un paso más y pensar en losas de cimentación, ¿de acuerdo? Eh, y de eso se trata básicamente una losa de cimentación, ¿no? De eso se trata básicamente una losa de cimentación. Una losa de cimentación es una placa de concreto armado apoyada horizontalmente sobre el terreno, la cual reparte el peso y las cargas de la edificación sobre toda la superficie de apoyo, evitando asentamientos diferenciales. En efecto, el empleo de las losas de cimentación. Se emplean en terrenos de baja capacidad portante. Cuando el terreno admite tanto losas como zapatas, puede resultar constructiva y económicamente más ventajoso el empleo de las losas cuando la superficie de las zapatas ocupa más del 50% de la planta de la estructura. Esto es así, ¿no? O sea, solamente por cuestión eh, de dato frecuente, si bien el término, ¿no? Normalmente cuando nosotros diseñamos la cimentación en base a zapatas, el área de las zapatas respecto al área total cimentable, ¿no? Digamos el perímetro del plano de cimentación, debe estar más o menos entre el 20 y el 30%, ¿no? Entre 25 y 30%. ¿Ya? Obviamente cuando vamos haciendo nuestros análisis, análisis de este tipo y vamos descubriendo que las áreas en base a zapatas se van haciendo cada vez más grandes porcentualmente respecto del perímetro de la cimentación o del perímetro del plano de la cimentación, llegando incluso a niveles del 50% más, en esos casos, digamos, desde la optimización constructiva, es bueno preguntarse, ¿no? ¿No será mejor o no valdrá la pena en este caso pensar más bien en migrar a una losa de cimentación? Y habrá que resolverlo, en efecto, habrá que resolverlo. Cuando el terreno, cuando el terreno tiene buena capacidad portante, pero sin embargo es bastante heterogéneo, una losa homogeniza dichas variabilidades y disminuye los asentamientos diferenciales. Bueno, imagínense, ¿no? Si resolvemos asentamientos diferenciales con vigas de cimentación, imagínense cómo lo vamos a resolver si tenemos una gran losa de cimentación. Obviamente va por el lado de los asentamientos diferenciales, pero no solamente por el lado de los asentamientos diferenciales, ¿no? Imagínense el área en contacto, el área de contacto que vamos a tener, ¿no? El área de contacto que vamos a tener. Y esto particularmente en qué? Si el esfuerzo es igual a fuerza sobre área, como ya lo hemos dicho, y esta área se hace muy, muy grande, el esfuerzo se va a hacer muy, muy, muy pequeño, ¿no? Esto, ¿por qué es importante? O en atención a qué es importante cuando tenemos, por ejemplo, coadmisibles del terreno muy bajos, ¿no? Si tenemos capacidades admisibles del terreno muy bajos, necesitamos gran área de contacto, ¿de acuerdo? Gran área de contacto, pero controlada respecto a su peso propio, ¿de acuerdo? En ese caso es sugerible y sugeriente pensar, repito, en usar losas de cimentación. ¿Ok? Y algo que de repente vale la pena refrendar un poco ya para ir terminando este tema teórico. Recuerden que cuando, recuerden que cuando, recuerden que cuando hablamos de zapatas aisladas, un poco distinguimos que hablamos de zapatas aisladas, un poco distinguimos que el refuerzo en las zapatas aisladas, por la idealización que hacemos de las mismas, como si se tratase de una viga o una losa en voladizo, generalmente se coloca en la parte inferior. Cuando hablamos de zapatas combinadas y de losas de cimentación, la cosa cambia, ¿no? Voy a ejemplificarlo, por ejemplo, y esto aplica también a las losas de cimentación. Imaginémonos una zapata combinada, como esta, una zapata combinada que contiene solamente dos columnas, ¿ya? Porque a partir de esto ustedes pueden finalmente
hacer un análisis similar para mayor cantidad de columnas. Digamos una zapata combinada con esta geometría. Está conteniendo dos columnas. ¿Ok? Como estas, por ejemplo. Pensemos solamente en principio en carga axial, pueden haber momentos flectores también, pero el análisis es exactamente el mismo, ¿no? Si tenemos acá, por ejemplo, una carga axial 1 y acá tenemos una carga axial 2 que están bajando por estas columnas, la idea a partir de consensuar geométricamente la zapata combinada es procurar una reacción uniforme en el suelo, como esta, por ejemplo. Independientemente que nos salga o no uniforme, vamos a tener una reacción que puede ser uniforme, como en este caso, puede ser trapezoidal o incluso triangular. ¿De acuerdo? Estas reacciones obviamente están empujando hacia arriba, ¿no? A toda acción hay una reacción, es una carga distribuida apuntando hacia arriba. ¿Ok? ¿Cómo idealizamos esto? Vamos a idealizarlo como una viga. La zapata la vamos a idealizar como una viga. Digamos esta que está acá, la estoy dibujando, digamos, en su centroide. ¿De acuerdo? Es como si se tratase de una viga que está apoyada, que está apoyada. Este es el eje de la columna. Que está simplemente apoyada en los ejes de las columnas, ¿no? Digo esto porque estas porciones de acá, como ya lo hemos dicho, son pues particularmente rígidas, ¿no? Son particularmente rígidas. Entonces, este efecto de reacción del terreno va a generar flexiones, va a generar flexiones. Este es un apoyo, este es un apoyo, este es un apoyo. Ustedes lo conocen como apoyos simples, pues, ¿no? ¿Ok? Apoyos simples. ¿A qué voy con esto? Para nosotros saber dónde necesariamente debemos colocar acero de refuerzo en este tipo de elementos en particular, es importantísimo reconocer dónde están las tracciones. Y para reconocer dónde están las tracciones, necesitamos evaluar los famosos diagramas de momentos flectores. Entonces, ¿cuál sería, aprovechando solamente este gráfico, el diagrama de momentos flector, el diagrama de momentos flector de un sistema como este, ¿no? Es una viga que tiene una carga distribuida de este tipo. Esta es una viga continua, ¿no? Es una viga continua, una viga simplemente apoyada, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Acá vamos a tener en este extremo, idealizando un diagrama de momentos flector, ¿no? Sin poner números ni mucho menos, vamos a tener un pequeño momento negativo, ¿no? Propio de este voladizo, perdón, un momento positivo en este caso, propio de este voladizo. Acá. Algo así. Luego vamos a tener, va a haber una inversión, momento, 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 seguramente algo así. Acá, acá vamos a tener algo así y algo así.
Entonces, aparece momento negativo chiquito en este apoyo. ¿Por qué? Porque el voladizo es muy chiquito. Luego tenemos un gran momento negativo en este caso. En este apoyo tenemos nuevamente momentos positivos. ¿A qué voy con todo esto? ¿No? Que ya en elementos, y esto aplica también para losas de cimentación, entenderán, donde tenemos pues varios elementos estructurales que están llegando a la fundación. Ya acá la cosa cambia, ¿no? Acá no podemos pensar, pues, que el refuerzo solamente va en la parte inferior. ¿Por qué? Porque tenemos tracciones marcadamente visibles, tanto en la cara superior como en la cara inferior de la zapata, ¿no? Entonces, sí ameritará en este caso necesariamente la colocación de acero de refuerzo, tanto en la cara superior como en la cara inferior de la zapata. ¿De acuerdo? Hay que tener cuidado con esto, ¿no? Cuando tenemos seguramente zapatas combinadas, ya no solamente podemos pensar, salvo en casos muy particulares, en reforzar solamente la cara inferior de la zapata. Hay que pensar en reforzar tanto la cara inferior como la cara superior. ¿Por qué? Porque ya marcadamente vamos a tener tracciones en ambas caras de la zapata. ¿De acuerdo? Ok, espero eso se entienda. El proceso constructivo, después del trazo y replanteo y de la colocación del solado, que será guía de la colocación del acero, se coloque el acero, considere los dados de concreto, eso siempre es importante para mantener y controlar los recubrimientos. Se deberá amarrar el acero de las losas de cimentación al acero de las columnas o de las placas o de los elementos verticales que finalmente formen parte del sistema constructivo. Las losas de cimentación se podrán vaciar con concreto premezclado, concreto preparado en obra. Previo al vaciado se debe limpiar la superficie y humedecerla, luego se vaciará monolíticamente la cimentación. Cuando hablamos de losas de cimentación, obviamente dependiendo de las dimensiones de la losa y sobre todo los espesores de las losas, hay que ser muy cuidadosos con el concreto, ¿no? Con la tecnología del concreto. Revisen ustedes los conceptos y lo que demanda, por ejemplo, el uso del famoso concreto masivo, los concretos masivos, ¿no? ¿Qué son concretos masivos? Que hay que controlar en un concreto masivo? Sobre todo el lado de la temperatura del concreto, ¿no? Dependiendo obviamente de las condiciones climáticas también. Eh, y ese nivel de control o ese nivel de tecnología del concreto es de repente poco probable que los podamos conseguir preparando el concreto en obra, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, por favor, estos conceptos de concreto masivo son muy importantes de entender. El vibrado y el curado pues son fundamentales, ¿no? Y más aún, ¿no? Hablando un poco de la losa de cimentación, pero a partir de hablar de la losa de cimentación, relacionarlo con elementos de concreto muy superficiales, ¿no? Como losas, como techos, por ejemplo, vamos, con mucho alcance superficial, y obviamente dependiendo también de las condiciones climatológicas o de la temperatura exterior, el nivel de cuidado que requiere estos elementos muy superficiales es incluso más detallado, ¿no? Sobre todo a niveles de curado, ¿no? Porque son pues mucho más superficiales, están mucho más expuestos, ¿no? De manera directa. Primero, son muy superficiales y el espesor, pues, vamos, es un espesor, hablando, si lo comparamos pues con la altura de una columna, con la altura de una placa, es considerablemente menor. Entonces, repito, muy superficiales, climas de repente agresivos para este tipo de construcción, puede descontrolarse un poco su manejo si no hacemos adecuados procedimientos de curado. ¿De acuerdo? Así que a tenerlo muy en cuenta. Muros de cimentación. Los muros de cimentación suministran apoyo a la superestructura superior y cercan un sótano parcial o totalmente por debajo del arrasante. Además de las cargas verticales provenientes de la superestructura,
Los muros de cimentación deben diseñarse y construirse para resistir la presión activa del terreno y anclar la superestructura contra las fuerzas sísmicas o de viento. Sí, bueno, cuando hablamos, por ejemplo, de edificaciones particularmente y cuando tenemos que hacer excavación semiprofunda o profunda, tenemos que pensar en sistemas de sostenimiento de tierras. Esto no lo vamos a profundizar ahora porque en la semana 9 vamos a hablar, creo, con mayor amplitud de justamente sistemas de contención clásicamente usados para excavación semiprofunda o profunda en el caso de edificaciones con sótanos, por ejemplo, ¿no? Llámese calzaduras, llámese muros anclados, llámese muros pantalla, por ejemplo. ¿De acuerdo? Simplemente lo presentamos ahora. Son pues elementos recurrentes en la construcción de edificaciones, pero los vamos a detallar con mayor amplitud en clases próximas cuando hablemos en extenso sobre estos sistemas de contención. Y así le damos una mirada a los metrados, ¿no? De elementos de concreto armado, ya es, vamos, es el criterio es único, ¿no? El criterio es único, ¿a qué me refiero? Que cuando hablamos de metrar concreto armado, tenemos que metrar el concreto en metros cúbicos, tenemos que metrar el encofrado, primero preguntándonos si corresponde o no la métrica del encofrado en unidades de superficie, es decir, en metros cuadrados, y el acero de refuerzo se tiene que metrar en kilos. Eso es una constante para todos los elementos de concreto armado en general. Aplica también a, a la subestructura o a la cimentación o a los cimientos reforzados. ¿De acuerdo? Ok, descanso 5 minutos y vuelvo para ver un ejercicio de metrados de cimentaciones armadas.
Ok, eh, vamos a, vamos a metrar las partidas que corresponden al tópico desarrollado, es decir, elementos de concreto armado, cimientos de concreto armado, pero voy a aprovechar este ejercicio para metrar algunos elementos de concreto simple que no habíamos revisado en la clase pertinente, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar a armar nuestra planilla. Vamos a empezar con elementos de concreto simple. Obviamente lo primero que hay que hacer es identificar cuáles son, si los hubiere, obviamente, elementos de concreto simple a metrar, ¿no? Si miramos acá en los planos, si miramos en estos planos, vemos que es la planta de cimentación. Todas las zapatas son zapatas ZA1A que están conectadas con vigas de cimentación BC1, importantes a identificar, ¿de acuerdo? Si miramos este corte, en este corte tenemos un detalle típico de la viga de cimentación. Si miramos en la parte inferior de la viga, se está especificando un solado, ¿no? Entonces, el solado es un elemento de concreto simple, vamos a tener que metrarlo. ¿Cómo se mete el solado? El solado se metra en unidades de superficie, es decir, en metros cuadrados. Es el único elemento de concreto simple. Si ubicamos la zapata para un poco mirar detalles, la ZA1A, venimos al cuadro de zapatas, la ZA1A respecto de subzapatas corresponde al tipo B. Tipos de subzapatas, tipo A, tipo B, la que corresponde a nuestro ejercicio es esta de acá. Y vemos marcadamente pues que aparece una subzapata, ¿no? Una subzapata que obviamente es un elemento de concreto simple. Entonces vamos a empezar con las subzapatas, ¿ok? Vamos a empezar 1.01, subzapatas, ¿de acuerdo? Subzapatas. Cuando nos referimos a elementos de concreto en general, siempre que, bueno, en este caso estamos hablando de concreto simple, hay que merituar. Tenemos que calcular el volumen del concreto, obviamente, ¿no? Si aparece, ¿ya? En este caso particular las subzapatas, la norma nos exige que se haga un cálculo volumétrico. Tenemos que calcular el volumen de concreto de esas subzapatas. Además, preguntarnos, y creo es importante hacer eh, dar esta información, ¿no? Para este ejercicio en particular, seguramente dentro del texto el ejercicio debe decir vaciar los elementos de concreto de cimentación o vaciar los elementos de cimentación contra la cara perfilada de los terrenos. Eso es un dato importante que debe aparecer, ¿de acuerdo? Ok, entonces, a partir de esto hay que merituar o hay que preguntarnos en qué casos necesitamos encofrados y en qué casos no necesariamente. ¿De acuerdo? Entonces, si pensamos en las subzapatas, por obvias razones, tenemos que pensar en concreto en subzapatas, especificar el concreto, ¿no? En este caso no hay una especificación puntual en los planos, seguramente está en las especificaciones del proyecto o en algún otro documento del proyecto, pero se nota marcadamente por un poco la forma de presentación que se trata de un concreto ciclópeo, ¿no? Para efectos de detalle podemos poner acá concreto ciclópeo, concreto ciclópeo, ¿de acuerdo? ¿Cómo hay que medir el concreto? En metros cúbicos, recuerden. ¿Okay? Empezamos a medir entonces. Si venimos al,
al plano propiamente, todas las zapatas son ZA1A, todas las zapatas son ZA1A, todas las zapatas son ZA1A, son 12, entonces el detalle va a ser exactamente para el mismo y dimensionalmente van a ser lo mismo. Entonces, necesito dimensiones, ¿no? Para calcular un volumen necesito la altura HSZ y necesito las dimensiones en planta del elemento estructural. Obviamente hay que buscar la información. El HSZ, que en este caso es el peralte o la altura de la subzapata, aparece acá, ¿no? HSZ para esta zapata 1.75. Entonces ya tengo la altura, ¿no? Vamos a poner acá subzapatas, perdón, subzapatas en ZA1A. Son 12, altura 1.75. Necesito un largo y un ancho para calcular el volumen. Nótese que al parecer el ancho de la subzapata es mayor que el ancho de la zapata. ¿En atención a qué? En atención a estas dimensiones X. ¿De acuerdo? ¿Por qué ha hecho esto el ingeniero estructural? A ver, algún criterio habrá tenido para hacer esto, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque hay que tener cuidado porque en ocasiones, normalmente o muy recurrentemente, el ancho de las zapatas finalmente, o el ancho de las subzapatas finalmente tienen el mismo ancho de las zapatas, ¿ya? Pero digamos, por algún criterio, que no sé cuál, el ingeniero estructural habrá resuelto darle un ancho mayor a las subzapatas que a las zapatas propiamente, ¿de acuerdo? Ok, entonces, ¿cuánto mide esta distancia X? Acá aparece como 10 centímetros, ¿de acuerdo? ¿Eso qué implica? Si las dimensiones de la zapata, como aparecen de acá, es 1 por 1, y además, si acotamos acá las dimensiones en planta es 1 por 1, para efectos de, para efectos de, eh, para efectos de cálculo dimensional, las dimensiones a considerar en planta, si estas dimensiones son 10 centímetros, esto se convertiría en 1,20 por 1,20. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué es lo que hemos calculado acá? Hemos calculado el volumen de concreto en subzapatas, ¿no? El volumen del concreto ciclopio en subzapatas. ¿Cuánto es? 30.24 metros cúbicos. ¿De acuerdo? Para esta subzapata en particular, corresponde o correspondería hacer un trabajo de encofrado, ¿no? Bueno, el texto nos dice que debemos encofrar contra el terreno perfilado, ¿no? Para implantar esta subzapata seguramente he tenido que excavar esto, ¿no? Puntualmente esta subzapata la podemos vaciar contra el terreno perfilado, sí. ¿Necesito encofrado? No necesito encofrado para esto, ¿de acuerdo? ¿Okay? Entonces no corresponde la partida de encofrado para el caso de la subzapata. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? 1.02. Habíamos identificado otro elemento de concreto simple, ¿no? Los solados. 1.0201. ¿Okay? Y recuerden que los solados, según exigencia normativa, hay que metrarlos en unidades de superficie, es decir, en metros cuadrados. ¿De acuerdo? Vamos a poner acá solados de concreto simple. Espesor
como se metan por metros cuadrados, hay que consignar siempre en la leyenda el espesor, pues, ¿no? Para que quede referenciado con claridad. Según el plano, si no me equivoco, 50 milímetros. ¿Sí? 50 milímetros, le pueden poner 5 centímetros o 2 pulgadas, ¿no? Exactamente lo mismo. ¿Ok? Esto se mide en metros cuadrados y empezar a medir, ¿no? Identificar dónde vamos a tener solados. Si esta es la planta y nos dice que los solados solamente los tenemos en la cara inferior de las vigas de cimentación, estamos hablando de que vamos a tener que considerar solado acá, considerar solado acá, considerar solado acá, solado acá y solado acá. ¿De acuerdo? Vamos a acotarlo. 345 por acá, también por acá, también. Parece que es bastante regular, también. También, ¿de acuerdo? Y estas son las del eje 1 y son exactamente igual a las del eje 2, ¿no? Entonces podemos poner acá solados, ejes 1 y 2, digamos, ¿no? ¿Cuántas veces se repiten? Al ser iguales, podemos hacer una suerte de repetición de 2, 4, 6, 8, 10. Se repiten 10 veces. ¿Cuál es el largo? El largo es 3.45. ¿Cuál es el ancho? El ancho es 0.25. 8.63 para los desolados en los ejes 1 y 2. Pero por obvias razones vamos a tener solados también en los ejes verticales, ¿no? Acá y en todos estos. Que por regularidad simplemente generamos una repetición. 6.41. Entre ejes, este es el eje A y el eje F. Entonces, veamos, ejes A, F. ¿Cuántas veces se va a repetir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 veces. La longitud, no sé si la acoté, así, 6.41. 6.41. 6.41. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el metrado de solados de concreto simple de 50 milímetros de espesor? 18.24 metros cuadrados. ¿De acuerdo? Ojo, ¿no? En este caso, en el fondo de las zapatas no hay solados, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una gran falsa zapata debajo. No es necesario colocar un solado debajo de las zapatas. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien. Vuelvo en 3 minutos para hacer concreto armado. Deme unos minutos, por favor.
Ok. ¿Algún elemento más de concreto simple? Ya no. Pasamos entonces a los elementos de concreto armado. ¿Ok? Muy bien. El, el primer elemento, hay dos elementos de concreto armado marcadamente distintivos, ¿no? Las zapatas y las vigas de cimentación en este caso. Así que de frente vamos a empezar con las zapatas. Tenemos zapatas. Cuando hablamos de zapatas, al ser todas las zapatas iguales, podemos hablar de 2.0101, concreto en zapatas. Hay que especificar la resistencia. Si bien es cierto, no aparecen los planos, pero en algún documento del proyecto tienen que aparecer, ¿no? Concreto en zapatas, metros cúbicos. ¿De acuerdo? Si venimos al plano, tenemos un solo tipo de zapatas, la ZA1A. Así que ZA1A. ¿Cuántas son? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 zapatas. Necesitamos el largo, el ancho y la altura para calcular volúmenes. Si venimos al cuadro de zapatas, las dimensiones 1 por 1 por 0,70, 1 por 1 por 0,70. Si verificamos el acotamiento 1 por 1, entonces andamos bien, sería 1 por 1 por 0.70, ¿no? Correcto. ¿Ok? Entonces, el concreto en zapatas con F'C, la especificación que sugiere, es para estas 12 zapatas tenemos o necesitamos o hemos metrado 8.40 metros cúbicos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿cuál es la siguiente partida a analizar cuando hablamos de elementos de concreto armado? El encofrado. La pregunta ¿es necesario considerar partidas de encofrado para estas zapatas? Recuerden que habíamos dicho que debemos vaciar o deberíamos vaciar los elementos de cimentación contra el terreno perfilado. Pero si somos un poco acuciosos y si somos un poco acuciosos y miramos el perfil de las zapatas propiamente que estamos analizando, ¿no? Que es este de acá. ¿Qué podemos distinguir? Que para efectos de, de implantación del elemento estructural, obviamente hay que mirar el más desfavorable, si bien el caso, ¿no? Es decir, debimos haber seguramente excavado esto, ¿no? Acá está el nivel de terreno natural, más o menos eso. Lo mismo de este lado, ¿no? Esta es la geometría de la excavación. Hemos excavado eso y luego hemos vaciado la subzapata. Como en este caso, obviamente, importante identificar a priori, es que la dimensión el ancho de la zapata es menor que el ancho de la subzapata. Para finalmente nosotros hacer el trabajo de vaciado de esta zapata, entenderán que debemos generar un elemento de contención lateral, que no es otra cosa que encofrados, para conseguir la geometría que los planos nos piden. Entonces, en este caso se aplica considerar encofrados en
en la partida en la partida que corresponde a las zapatas, ¿no? Ahora, ¿qué cosa hay qué es lo que hay que encofrar o cómo se considera el encofrado, ¿no? El encofrado no es otra cosa que el área de contacto del encofrado propiamente o el molde respecto de el concreto, ¿no? Área de contacto entre el encofrado, si digamos la zapata es esta, ¿no? Si esta es la zapata, ¿cuál es el área de contacto que yo considero como encofrado? Todo esto, ¿no? Todo esto de acá, todo esto de acá. Se haga una proyección posterior, toda esta superficie y toda esta superficie. ¿Cómo la calculamos? Si conocemos, por ejemplo, el lado A y el lado B, en el caso de zapatas rectangulares, esto aplica a cualquier geometría en planta. ¿Cómo calcula el área? Nada más que multiplicando el perímetro por la altura de la zapata. ¿Sí? Eso es lo que vamos a aplicar en nuestra planilla. Entonces volvemos a nuestra planilla de metrados. Venimos acá. ¿Corresponde entonces considerar encofrados? Sí corresponde considerar encofrados, 2.01.02. Vamos a poner acá. Encofrado y desencofrado. ¿De acuerdo? Encofrado y desencofrado. ¿Cómo se mide? En metros cuadrados. ¿De acuerdo? Lo mismo, hay un solo tipo de zapata que es la ZA1A. No hay que disgregarla por ejes porque están exactamente iguales. ¿Cuántas son? Son 12. ¿Cuál sería el perímetro? 1 más 1 más 1 más 1. ¿Por qué? Porque es una zapata cuadrada de 1 metro de lado. ¿Cuál es la altura de la zapata? 0.7. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Qué tenemos entonces? Que la superficie o el área de encofrado que debe aparecer en nuestra planilla de metrados para la zapata ZA1A es o son 33.60 metros cuadrados. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego, obviamente ahí no termina el procedimiento, ¿no? Ya hemos calculado el volumen, hemos calculado el encofrado, ahora hay que calcular el acero de refuerzo. 2.01.03, podemos poner acero de refuerzo FIE 4.200 kilos centímetro cuadrado, que eso sí es prácticamente un estándar. ¿Qué nos pide la norma respecto a esta medición? Que debemos hacerlo en kilos, ¿de acuerdo? ¿Ok? Entonces acá sí hay que ya mirar un poco más de detalle la información que tenemos. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de la ZA1A respecto de subzapatas del tipo B, que ya lo hemos chequeado. Respecto del tipo de zapata, en elevación corresponde al tipo 2, en elevación corresponde al tipo 2, que es esta de acá, que ya le he puesto acá para poder jalarla al paint. Y en planta, la del tipo 1, que es esta de acá, por centrada, ¿correcto? Entonces tengo estas dos. Voy a llevarlas al paint, ¿sí?
Ok, estas son, vamos, la esquematización de las zapatas que estamos chequeando. Ok, entonces, si seguimos revisando la información, que es muy importante, finalmente el AS1 y el AS2, ¿qué tipo de acero son, no? Si buscamos acá, AS1 y AS2 son exactamente los mismos, es decir, phi de 5 octavos cada 17.5 centímetros en ambos sentidos de análisis, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que en esta zapata, en esta zapata, tanto este refuerzo de acá es phi de 5 octavos a cada 0.175 y este refuerzo también, bueno, esa línea que esquematiza un refuerzo superficial, phi de 5 octavos a cada también 0.175. ¿Ok? Ok, entonces, para calcular kilos de acero refuerzo, el procedimiento es el siguiente, ¿no? Como obviamente gráficamente esto está graficado, está indicado en unidades de longitud, es decir, en metros lineales o metros, la idea es, luego de calcular la cantidad de metros de cada uno de los distintos diámetros que usemos para los elementos de concreto armado, cuando calculemos la longitud total, a esa longitud total le vamos a aplicar ¿qué cosa? Le vamos a aplicar el peso unitario. ¿Qué es el peso unitario? El peso unitario es cuánto pesa por metro lineal cada una de las barras que estamos analizando. ¿Dónde vamos a encontrar los pesos unitarios? Los pesos unitarios los encontramos en las tablas de los fabricantes, con muy buen nivel de aproximación, y casi todos son muy similares, si no iguales, ¿no? ¿A qué me refiero? Si buscamos en las tablas de Aceros Arequipa, por ejemplo, o en las tablas de Cider Perú, o en cualquier otro, digamos, productor de acero de refuerzo, vamos a encontrar cuánto pesa por metro lineal una varilla de 3 octavos, una de media, una de 5 octavos, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para hacer esa migración. Para pasar de metros lineales a kilos, que es como finalmente debemos metrar el acero de refuerzo. O en el peor de los casos, si no tenemos una tabla a la mano, lo que fuere, fácilmente lo podemos estimar de la siguiente manera, ¿no? Una varilla, pues una varilla sería esto, que no es otra cosa que un cilindro, ¿no? Esto es un metro lineal, ¿de acuerdo? Si conozco el diámetro, puedo encontrar el volumen, ¿de acuerdo? Y si conozco el peso específico del acero, que es del orden de 7.85 toneladas metro cúbico, con estos dos datos puedo encontrar fácilmente cuánto pesa un metro lineal de las varillas que finalmente utilicemos, ¿de acuerdo? Ok, entonces, necesitamos calcular en principio longitudes, ¿ya? En una zapata generalmente tenemos el refuerzo dispuesto en dos dimensiones, ¿no? O en dos sentidos ortogonales generalmente. Entonces, en este caso, para esta zapata en particular, al ser una zapata cuadrada y al tener el mismo refuerzo, phi de 5 octavos cada 17, analizar en un sentido es suficiente porque el otro será exactamente igual. Entonces, si esta es la disposición del acero de refuerzo según la indicación, que en este caso en particular tiene un gancho estándar de 20 centímetros hacia arriba, tengo que evaluar cuánto es que va a medir individualmente esa pieza. Entonces, es como si la sacase acá para evaluarla. ¿Okay? Es como si la sacase por acá. Es como si la sacase por acá para evaluarla, perdón. Digamos, voy a tener esta varilla por acá, ¿no? Así, con un gancho estándar por acá y un gancho estándar por acá.
Muy bien. Necesitamos saber entonces o evaluar cuánto mide esto. Acá en los extremos no hay problema porque ya está acotado en la ingeniería, ¿no? Es decir, este cachito para arriba va a medir 0.20 y este otro 0.20. La pregunta es cuánto mide la longitud, ¿no? Ustedes pueden notar que a la longitud total, es decir, a A o al ancho total A, le estamos quitando ¿qué cosa? Le estamos quitando dos recubrimientos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto vale cada recubrimiento? Si no se nos dice expresamente en los planos, como en este caso no aparece la dimensión de los recubrimientos, podemos ir al capítulo 7 de la E060, que ya lo hemos mencionado en un momento, y buscar cuál es el recubrimiento mínimo para este tipo de elemento estructural. Una zapata, elemento permanentemente en contacto con el terreno, pero que además se ha construido o se ha vaciado no directamente contra el suelo, sino contra un encofrado. En esos casos, recuerden que la exigencia mínima es de 50 milímetros, es decir, que esta longitud se convertirá en 1 metro menos 2 veces el recubrimiento, que son 5 centímetros. Y esto, 90 centímetros. Entonces, ¿cuál será la longitud total de esta pieza? Será 90 más 40, 1,30 m. Ah, ok. Pues ya encontré la longitud. Ahora, ¿qué necesito saber? ¿Cuántas veces se repite? Necesito saber, repito, cuántas veces se repite. ¿De acuerdo? Para saber cuántas veces se repite. Para saber cuántas veces se repite. A ver. Lo voy a borrar. ¿No? ¿Cuántas veces vamos a repetir? ¿No? Recuerden que la especificación es phi de 5 octavos cada 17,5. ¿Qué significa esa especificación de phi de 5 octavos cada 17,5? Que en ningún caso los espaciamientos pueden ser mayores a 17.5. Pueden ser algo menores, porque recuerden que cuando estos espaciamientos se hacen menores, aumenta la cantidad de acero, es decir, está aumentando la cuantía. El problema es lo contrario, el problema es cuando aumentamos estos espaciamientos. Si aumenta este espaciamiento, disminuyen las cuantías, entonces hay que ser cuidadosos con eso. Entonces, lo primero que tengo que identificar, si estoy chequeando, por ejemplo, este refuerzo horizontal, ese refuerzo horizontal, ¿dónde lo voy a distribuir? Ese refuerzo horizontal lo voy a distribuir en este ancho B. Pero en todo el ancho B, no, ¿no? En una zona, o distribuido en una zona que no incluya los recubrimientos. Entonces, yo sé que voy a tener un recubrimiento por acá de 5 centímetros. Yo sé que voy a tener otro recubrimiento por acá de otros 5 centímetros. Entonces, el acero, efectivamente, lo tengo que, el acero, perdón, efectivamente, lo tengo que distribuir acá. ¿Y eso cuánto mide? 90 centímetros también. Entonces, vamos a calcular si tengo la distancia total en la cual voy a distribuir estas barras. Podemos calcular el número de espacios, ¿no? Que no será otra que 0.9 entre 0.175, ¿no? 0.9 entre 0.175. Si hago esa división muy simple, me sale 5.14. 5.14 espacios, pero esto no, el punto 14 es un espacio más, ¿no? Entonces, en realidad son 6 espacios. ¿Qué significa tener 6 espacios, no? A ver, ¿qué significa tener 6 espacios? ¿Cuál es la barra que estoy analizando? Esta barra que está en verde, ¿no? Imagínense, esa es una, dos, perdón, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, 5 y, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Esto no te escala por obvias razones, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero? A que
tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacios. Si son 6 espacios, ¿cuál es el número de barras o el número de piezas vamos a poner? El número de piezas, el número de piezas es el número de espacios más 1, ¿no? 7. Si ustedes cuentan, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿De acuerdo? Ok, entonces estoy analizando ahorita el refuerzo horizontal, digamos, ¿no? El refuerzo horizontal, que para esta zapata, cada pieza va a medir 1.30, que es de 5 octavos de diámetro. Cada una va a medir, repito, 1.30 y necesito 7 piezas por cada una de las zapatas. ¿Ya? Recuerden eso y con eso nos vamos a nuestra planilla. Esta es nuestra planilla, ¿de acuerdo? Entonces estamos analizando, ¿no? Estamos analizando la ZA1A. Pueden poner ustedes barras de 5 octavos horizontales, por ejemplo, ¿no? Horizontales. ¿no? Ok, entonces, habíamos dicho que por cada zapata son 7, ¿no? Por cada zapata son 7, pero son 12 zapatas. Entonces necesito realmente 84 barras. ¿Cuánto mide cada barra? 1.3. ¿De acuerdo? Entonces, si yo multiplico 84 por 1.3, voy a tener la longitud total de las barras de 5 octavos horizontales para la zapata ZA1A. ¿De acuerdo? Es decir, 84 por 1.30, necesito 109.2 metros lineales de barras de 5 octavos para colocarlas como refuerzo horizontal en la zapata ZA1A. Pero este análisis se hace en peso, o se hace por peso, recuerden. ¿Cómo llevo finalmente esta longitud al peso? Multiplicándola por el peso por metro lineal, de la barra de 5 octavos. ¿Dónde encontramos el peso por metro lineal de la barra de 5 octavos? En las hojas técnicas, les he dicho, ¿no? Acá, por ejemplo, ya había buscado algunas, ¿no? No sé si acá aparece. Por ejemplo, acá, este es de Cider, creo. Para barra de 5 octavos, 1.55, ¿no? Para barra de 5 octavos, 1.55. Esta Ceros Arequipa, a ver. Aceros Arequipa. Esta, por ejemplo, es de Aceros Arequipa. Peso nominal kilos por metro para 5 octavos, 1.552. Prácticamente lo mismo, 2 milésimas de diferencia. Consideremos pues el más desfavorable, ¿no? 1.552, un poquito más pesado. Entonces, ¿cómo encuentro el peso finalmente de todas las barras horizontales de 5 octavos para la zapata Z1A? Nada más que multiplicando la longitud total o la cantidad de metros totales por el peso por metro lineal. 169.84. Para esta zapata en particular, la ZA1A con barras de 5 octavos horizontales, que es una zapata cuadrada de 1 por 1, el análisis es exactamente lo mismo para las verticales, ¿no? ¿Por qué? Porque las dimensiones son iguales y el reforzamiento es el mismo, ¿no? Recuerden, phi de 5 octavos cada 17,5 en ambos sentidos de análisis, entonces va a ser exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Si totalizamos, ¿está?
Tenemos entonces, en el caso del el acero de refuerzo en las zapatas, para la zapata ZA1A tenemos 338.96 kilos. ¿De acuerdo? Ok. Y estaría faltando analizar las vigas de cimentación, pero ya nos ha quedado corto el tiempo. No sé si hay alguno en sala aún. Me parece que había algunos que habían ingresado. Déjame chequear. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Nilton, ¿qué tal? Les sugiero que terminen el ejercicio para las vigas de cimentación. El análisis es bastante similar, ¿no? Hay que tener mucho cuidado simplemente con cuantificar y determinar las longitudes del refuerzo. Y nada. En todo caso, de repente voy a programar una reunión seguramente para el lunes o martes para absolver algunas dudas y completar de repente el ejercicio este sobre el final. ¿De acuerdo? Ok, ¿alguna consulta? Profe, ¿O ustedes? ¿me podría explicar cómo sale la longitud de 1.3 en la zapata de esa ¿Cómo longitud? salió? Al 1.3, la longitud. Claro. A ver, el detalle de estructuras es este, ¿no? Según el detalle de estructuras, la barra que usted va a utilizar tiene esta forma, en forma de U. ¿Qué significa? Que sobre los extremos tiene un gancho estándar, tanto acá como acá, tanto a la izquierda como a la derecha, de 20 centímetros. ¿Hasta ahí está claro? Sí, sí. Correcto. Entonces la pregunta es, ¿cuánto mide la longitud principal? ¿Qué es esto que he calculado acá abajo? Nosotros sabemos cuánto vale A, sí, porque la sección es de 1 por 1, entonces A vale 1 metro, ¿no? Ahora, toda la longitud es 1 metro, para la pieza no, pues, ¿no? Porque si le pongo 1 metro, estaría prácticamente apoyado en el encofrado y no tendría recubrimiento, no tiene sentido. Entonces, ¿cómo calculamos la longitud? Al ancho total de la zapata, ¿qué le estamos quitando? Le estamos quitando un recubrimiento de este lado y le estamos quitando otro recubrimiento de este otro. La pregunta es, ¿cuánto miden los recubrimientos? Si no está especificado en los planos, que es lo lógico, hay que mirar E060 capítulo 7. ¿Qué nos dice 060 capítulo 7? Cuando, como en este caso, esta zapata se ha encofrado, el recubrimiento mínimo exigido por la norma son 50 milímetros. Entonces, ¿qué tengo que descontarle al ancho total A? 50 milímetros de un lado, o sea, 5 centímetros de un lado y 5 centímetros de este otro, que es lo que he hecho acá. A 1 metro, que es el ancho de la zapata, le resto 2 veces el recubrimiento, 2 por 5 centímetros. O sea, sería 1 menos 10, 0.90. Pero la longitud total de la pieza es 90 centímetros más 20 centímetros más 20 centímetros. ¿Y eso cuánto nos da? 1,30 m. ¿Sí? Ah, ya, profe, gracias, gracias. Correcto. Ok. Bien. No sé si tienen alguna otra pregunta. Igual les sugiero, ¿no? Para manera práctica, terminar este ejercicio con las vigas de cimentación. Y seguramente, repito, nosotros debemos estar cerrando el examen final, los profesores y yo, el día de mañana tenemos que estar cerrándolo para mandarlo a impresión. A partir de eso sabré más o menos cómo va a estar el examen final. Y seguramente voy a ver si el lunes o martes me doy un tiempo para hacer una sesión y para atender algunas de sus consultas, eh, y de repente hablar un poco de lo que va a ser el examen parcial para indicarles a ver por dónde caminar, por dónde recorrer, dónde apretar, qué cosa mirar con algo más de detalle. ¿De acuerdo? Sí, adelante. Profesor, este video va a estar subiendo al Blackboard, ¿verdad? ¿O no, no lo va a subir? Este video, sí, este es de la clase de recuperación del día 1 de mayo.
Está en el Blackboard, claro. Esta sesión está grabada. ¿Esta se refiere a la la que vamos a generar? Esta. No, esta sí está grabada, claro. La van a encontrar en el Blackboard, en efecto. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien, jóvenes. Gracias por su asistencia. Un fuerte abrazo, que estén muy bien. Hasta la próxima clase. Bueno, hasta la próxima semana que tienen examen. Un abrazo, cuídense.